grabar en mi compu. Esto además sale por el canal de YouTube de la universidad, te cuento, Mario, después. Sí. Bueno, estamos en la cátedra de Género y Salud, de la carrera de licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Escalabrino Ortiz de San Isidro. Vamos a hablar hoy con un distinguidísimo colega profesor y amigo de la casa, Mario Peceni, y vamos a tratar de dilucidar algunos aspectos que tienen que ver con nuestra materia y probablemente discurramos sobre algunos temas de actualidad. El título de nuestro encuentro de hoy es Vulnerabilidad, Derechos y Salud. Eh, y les introduzco acá en el aula virtual al profesor Mario Peceni. Él es, entre otras muchas cosas, profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, miembro investigador principal del CONICET, miembro del directorio del CONICET, y un gran amigo de la casa, como dije antes. Mario, muchas gracias por estar acá. Bueno, buen día. Ahora voy a poner un PowerPoint y recién apagué la camarita, pues fui a prender la luz, así me ven un poco la cara. Bueno, buen día, gracias a Adriana, a Noelia y a todo el equipo y a la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, mucho gusto a todos que no conozco. Sí, soy profesor de Sociología de la Salud en la Universidad de Buenos Aires y trabajo sobre cuestiones en general de política y derechos en materia de salud, de género, de sexualidad. Y bueno, preparé una especie de mix de diapositivas del PowerPoint como para orientar un poco el hilo de la conversación. Eh, en principio tendría que ser corto, pero yo empiezo a hablar y deja de ser corto, así que si ven que voy promediando los 40 minutos, me avisan, así voy cerrando, por la idea es quizás hablar no más de una hora, como muchísimo, como para poder intercambiar después, que es lo que suele ser más interesante. Esperen que ahora... Ah, no, tengo que compartir pantalla. No me deja compartir, o sea, a ver, me tienen que hacer coanfitrión para que pueda compartir. Ok. Bien, ahí vamos. Y a ver si funciona, todavía no. Bueno, y la idea es, mientras Ahí vamos, va, Mario. ahí, Ahí está. ahí Ahí tendrías apareciera, que poder, a ver. ahí está el desktop, Genial. y acá. Ay, pero ¿cómo hago para que me vean? No. No, no, vos ponés share, nosotros Puede con ponemos que el- vea el speaker, se vea al costado A ver, tu presentación, teóricamente. lo que pasa es que yo... Ahí Ahí está. está, a ver. Ahí Perfecto. está. Perfecto. 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 Y te Continuaba. vemos a vos también. Porque di ayer justamente y antes de ayer dos de estas y no me veía, entonces cada tanto preguntaba, ¿existen? ¿Están ahí? Porque claro, me sentía hablando cual esquizofrénico conmigo mismo. No sé si es esquizofrénico, pero bueno, una persona que habla consigo. Bueno, la idea entonces es hablar de vulnerabilidad y salud y género. Eh, el esquema que voy a presentar remite a unos colegas, a unas colegas sobre todo de Brasil, que son José Ricardo Aires y Vera Paiva, pero es como una tradición latinoamericana de pensar la vulnerabilidad en relación con la salud o la salud en relación con la vulnerabilidad. Y al final la idea es llevar un poco esa perspectiva latinoamericana de vulnerabilidad y derechos humanos y salud a la pregunta por el género y la salud. Eh, Van a ver que es bien básico, pero para mí encuadra un poco la manera que tenemos de trabajar y además no solo de investigar o de pensar, sino que me parece que a la hora de practicar la atención también nos puede dar alguna pista crítica de lo que hacemos o lo que hacen ustedes. Bueno, el punto de partida es pensar, bueno, ahí me quedó algo que no lo voy a hacer. El tercero, siempre doy un ejemplo de una investigación, pero eso hace que dure mucho más la exposición, así que ya la saqué, pero básicamente es estos dos primeros puntos: pensar la interacción entre salud y derechos humanos y la relación entre vulnerabilidad en una perspectiva de derechos humanos.
El punto de partida, les decía, era de estos brasileros, José Ricardo Aire, Vera Paiva, pero a su vez se remite como antecedente, entre varios otros, a iba a decir una movida, pero unas iniciativas que en los años 90, 80 y 90 surgieron sobre todo de quienes trabajaban en ese momento en VIH-Sida, que era pensar en tándem, en conjunto, lo que ellos llamaban una especie de sinergia entre salud y derechos humanos, ¿no? Y acá lo voy a empezar a explicar. El primer punto es la salud impacta en los derechos humanos, es una cosa muy obvia, es decir, para poder ser titular de derechos o ejercer derechos, nuestro estado de salud, como nuestro acceso al sistema de salud, a la atención de la salud, eh, impacta directamente nuestra posibilidad, por ejemplo, del derecho a la educación, al trabajo, a los derechos políticos, si las diferencias en relación con nuestro estado de salud impactan la posibilidad que tenemos eh, para desarrollarnos bueno, en sociedad y ejercer nuestros derechos, por decirlo medio rápido. Eh, y a su vez, o sea, tanto en lo positivo como en lo negativo, es decir, una mala salud, una violación de nuestro derecho a la salud impacta negativamente en nuestros derechos humanos, o por el contrario, si estamos bien nutridas y nutridos desde la infancia, eh, si tenemos algún problema visual, tenemos, por ejemplo, acceso a anteojos, si tenemos problemas de movilidad y hay sillas de ruedas, rampas y baños habilitados, es decir, vamos a poder ejercer, por ejemplo, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a formar una familia, a circular en la ciudad, qué sé yo. Es decir, la protección de los derechos impacta positivamente en el goce de los derechos humanos y al contrario, el deterioro de la salud o la imposibilidad de tener recursos para afrontar cuestiones de salud impacta no solo en la salud, obviamente, sino en el conjunto de los derechos. En el segundo punto es lo mismo, pero al revés, es decir, voy a decir un ejemplo muy claro, alguien que es víctima de tortura claramente va a resentir su salud física y probablemente su salud mental. La violación del derecho a la vivienda impacta en nuestra salud, si no tenemos agua potable impacta en nuestra salud. También hay, uno puede decir, violaciones de derechos en términos eh, de la dignidad de las personas, uno podría decir el no reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de los gays o de los, qué sé yo, de los pueblos originarios. Ciertas violaciones de derechos humanos tienen consecuencias en términos de la salud de las personas. Acá vos, Adrián, que sos médico, corregime si digo barrabasadas, yo igual las voy a decir, pero vos corregilas. Por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis la transmite un bacilo, no la transmite la pobreza. Pero sin embargo, uno puede encontrar una correlación muy, muy directa entre estatus socioeconómico y probabilidad de infectarte con tuberculosis o desarrollar la enfermedad o morirte de la enfermedad. Y la pobreza o estar privado de libertad no transmite la tuberculosis. La tuberculosis es transmisible a través de una bacteria, ¿no? Un bacilo. Pero entonces, ¿qué quiere decir que tener menos derechos socioeconómicos hace que una persona tenga más probabilidad de enfermarse o de morirse de una infección? Es porque digamos, hay violaciones de los derechos humanos que tienen impacto en la mortalidad de las personas. Y esto, bueno, plantea la pregunta, o al revés, ¿no? Es decir, si alguien tiene garantizado el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, probablemente tenga una mejor salud. Y el corolario, la consecuencia de pensar que la salud impacta en los derechos y los derechos impactan en la salud, tanto positiva como negativamente, es en esta idea de la sinergia que proteger la salud es clave para proteger los derechos humanos son clave para proteger la salud o viceversa. Tan resentido
la salud, se resienten los derechos, se resienten los derechos, se resiente la salud. Esta perspectiva de que Jonathan Mann es un grupo de la Universidad de Harvard que se llama muy originalmente Salud y Derechos Humanos, Health and Human Rights. Y bueno, ellos fueron desarrollando ver esos lazos que hay entre salud y derechos humanos, porque esa es como una vertiente, por así decir, del norte, que quiso pensar esta relación, y ahí un poco es donde yo me inscribo, es decir, pensar siempre los derechos en relación con la salud, y cuando pienso salud siempre en relación con los derechos. Un ejemplo simple acá, lo puse simple entre comillas porque no es nada simple. Nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que su sigla en inglés da CEDAW, dice el derecho de una mujer a elegir el número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos y la forma en que desea hacerlo. Es un artículo de una convención que firmó el Estado argentino. Y sin embargo acá vemos, esto es para hacerlo participativo, que no lo voy a hacer ahora, es decir, uno podría pensar, es un articulito de una declaración, de una convención, pero todo lo que tiene que pasar para que este derecho pueda ser ejercido, tanto en que otros derechos son necesarios para que la mujer, esta es una declaración de hace muchos años, ahora podríamos decir, y cualquier otra persona gestante o de la pareja, pero mantengamos con la mujer, a elegir el número de hijos, todo lo que tiene que estar garantizado para que este derecho pueda ser ejercido, ¿no? En relación con los varones, en relación con el Estado, con el sistema de salud, con los recursos económicos, con el acceso a anticonceptivos, con el acceso a educación sexual, bueno, todas las cosas que tienen que intervenir para que esto pueda ser garantizado. Y tanto en términos de derechos como de salud. Y así con cualquiera de los demás derechos que quieran imaginar. Bueno, esperen que acá no voy a... Bueno, voy a correr ahí está. Ahora veo mi propia pantalla. Segundo antecedente. No son antecedentes traídos por mí ahora, ya no es que fueron tomados por quienes desarrollaron, sino son maneras de ir acercándonos al problema. Este cuadrito yo lo hice hace, creo que como 20 años o sí, más de 20 años, un horror. Tomando a alguien que tomó a alguien, en definitiva, fuimos como adaptando propuestas de otros. Una fue Analia Kornblit, que en su momento era mi directora de beca, que a su vez lo sacó de Richard Parker, que es un colega y amigo de la Universidad de Columbia, ahora jubilado en Brasil, pero que trabajaban en ese momento prevención del VIH y promoción de la salud. Este cuadro yo lo traigo muchas veces porque me parece que es muy didáctico y ahora se los voy a contar. Lo que se ven en las columnas, dice, los tres modelos, son distintos modelos sucesivos en relación de cómo se pensó investigar y cómo se pensó intervenir, en principio en relación con el VIH-Sida. Es el cuadrito este en cuestión, pero sirve para pensar otras cuestiones de salud o incluso otros problemas sociales que uno pudiera querer pensar cómo se investiga o cómo se interviene. Pero cuando era la época del COVID, yo lo aplicaba al COVID, pero bueno, ahora vuelvo al tema del VIH, me parece lo tengo más aceitado. La idea es, entonces, es ver cómo pensamos, cómo investigamos y cómo intervenimos, en este caso, con el VIH, y son modelos que digo son sucesivos, pero no es que el que viene después reemplaza al anterior, sino que es la idea de ver cómo hay ciertos modelos de investigación o de intervención que en algún momento uno dice, bueno, no me alcanza, o para esto no me sirve, veamos cómo podemos complementarlo. Y cuando los termine de explicar van a darse cuenta de que efectivamente seguimos haciendo investigación e intervención en estos tres modelos y con la idea de que los integremos, ¿no? El último modelo, el de la tercera columna, es donde eh, donde se va a inscribir esto de la vulnerabilidad, que es lo que va a ser como el eje de la presentación de la clase. Entonces, bueno, el primer modelo, que se llama epidemiológico conductual, la idea básicamente en términos de apareció el VIH. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, aparece en los años 80 como un gran
impacto, porque bueno, cuando una enfermedad que en su momento no tenía manera no solo de ser curada, sino de ser controlada, y produciendo justamente muchas muertes jóvenes, mucho sufrimiento, y bueno, entonces aparece cómo hacer para prevenir e intervenir en esta infección que, bueno, que atacaba, sigue atacando obviamente, pero en ese momento no había terapias que tuvieran ningún tipo de efectividad. Entonces, el primer modelo que aparece es quiénes están afectados o afectadas por esta patología, ¿no? Al principio ni siquiera se sabía que era una patología que se transmitía por un virus. Había determinados grupos que aparecían enfermándose y muriéndose de esto que era un síndrome, es algo que aparece, es decir, a través de los síntomas, y son múltiples, hasta que, bueno, al poquito tiempo se descubrió que era una infección viral, pero incluso al principio, bien al principio, ni siquiera se sabía a ciencia cierta cuál era el modo de transmisión, ¿no? Bueno, entonces lo que aparece es esta idea de grupos de riesgo. Los más viejos se van a acordar, los más jóvenes no, pero la idea de grupos de riesgo remite a la categoría probabilística de la estadística, en la cual el riesgo es una mayor probabilidad estadística de que un individuo de esa categoría o de ese grupo tenga mayor probabilidad que la población en general o que otros grupos de tener, por ejemplo, una patología o de sufrir un accidente o de morirse o qué sé yo. Bueno, había ciertos grupos que estadísticamente tenían mayor probabilidad de tener eso que era el VIH-Sida, ¿no? Y se denominaban grupos de riesgo. Había un chiste en Estados Unidos, no en Argentina, porque ahora van a ver, pero que decían que eran los grupos de riesgo, básicamente eran 4 Hs: los homosexuales, los heroinómanos, en Argentina serían personas que consumían cocaína por vía inyectable, en Estados Unidos era heroína, pero lo de la 4H era homosexuales, heroinómanos, hemofílicos, los hemofílicos porque en su momento recibían transfusiones y material derivados de productos sanguíneos, con sangre que estaba contaminada por el VIH, y los haitianos. Como se dan cuenta, no tiene mucha lógica hablar de homosexual, hemofílico, heterónimo y haitiano, pero simplemente eran grupos que tenían una probabilidad, si uno era un individuo de alguna de esas 4 categorías, tenía mayor probabilidad de tener eso que el resto de la población. El problema, acá venimos los que no somos médicos ni epidemiólogos, la palabra riesgo se transformó en una connotación estigmatizante, porque no era un riesgo estadístico, la palabra riesgo es una probabilidad, sino era, bueno, si yo me junto con alguno de esos, estoy en riesgo, y fue una idea muy estigmática, digamos, se transformó en una categoría de estigma, o sea, de discriminación, que ahora no se usa más, se usa otras que son medio eufemismo, pero desapareció. Pero bueno, para no detenerme demasiado, esta idea de quiénes estaban afectados por el VIH, por el SIDA, eran grupos de riesgo porque la patogénesis sería de dónde se cree que viene la enfermedad, la infección, y a partir de determinadas conductas de riesgo o comportamientos de riesgo, ¿no? En inglés, behavior. Estas conductas o comportamientos de riesgo básicamente eran tener sexo con muchas personas. Esperen que se me corre las fotos de ustedes y me tapa la pantalla. Bueno, no sé cómo hacer. Algo apreté y moví. Ahí está. No sé, apreté algo y me tapa mi propia pantalla. Eh, la idea entonces, perdón, de conductas de riesgo, que básicamente era el sexo sin protección, incluso la idea de tener relaciones sexuales con muchas personas, la idea de promiscuidad estaba. Pedro Kahn, un médico argentino que quizás conozcan, decía que la definición de promiscuidad era tener más relaciones sexuales o con mayor cantidad de personas que yo. Es decir, si todos los que tenían más que uno eran promiscuos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso era, bueno, el sexo sin protección,
las relaciones sexuales sin protección, el compartir jeringas o equipo de inyección o sustancia a la hora de inyectarse drogas. Ahora bajó bastante o prácticamente mucho, bueno, en Argentina casi totalmente, pero en los años 90 esa vía de transmisión era la vía de transmisión de casi la mitad de las personas que tenían VIH en los años 90 en Argentina. Y la transmisión, bueno, a través de la sangre no controlada, que enseguida el Estado se encargó de controlarla, pero bueno, hasta que eso pasó, en algunos países miles de personas se infectaron con el VIH, porque imaginen, con un poquito de sangre que se hace un producto para el tema de la coagulación o de algo de los hemofílicos, podía infectar a un montón de personas, ¿no? Y la transmisión de la madre a la hija o el hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. Entonces, si las causas eran esas conductas, lo que teníamos que saber, y por eso investigamos, era cuántas personas o qué proporción y cada cuánto personas, individuos, adoptan esas conductas de riesgo. Entonces, básicamente lo que se hacía en investigación y se sigue haciendo, es medir, bueno, la prevalencia o la frecuencia de esas conductas que del estilo, usted tiene relaciones sexuales o vos tenés relaciones sexuales, sí, cada cuánto, con cuántas personas, usas preservativo, siempre, a veces, nunca, bueno, ese tipo de investigación. Las intervenciones eran entonces sobre las actitudes, y acá voy a detenerme un poquito. Eh, Básicamente, y piensen para cualquier intervención en salud, primero y principal, uno tiene que no querer agarrarse eso. O sea, tener miedo. Si vos no le temés, no le tenés miedo, no vas a hacer nada. Si yo no me voy a morir de cáncer, si fumo, si no me voy a romper la crisma, si al no usar cinturón de seguridad, es hincha usar cinturón de seguridad, pero lo voy a usar solamente si creo que eso que me puede pasar de no usarlo me va, no sé, fracturar más huesos o me va a matar o me va a salir un tumor o qué sé yo. Si yo no le tengo miedo a un efecto posible, y es poco probable que haga nada porque siempre es mejor no hacer nada, de qué sé yo. Que usar un preservativo siempre es menos interesante que no usarlo, si uno le dieran a elegir. Si uno lo usa para prevenir algo, pero no es que le encanta a priori usar el preservativo. Bueno, entonces, la primer factor era producir miedo, incluso hasta terror. Había unas campañas en los años 80, 90, muy terribles, ¿no? De que alguien estaba en una cama y de golpe la cama se transformaba en un ataúd, qué sé yo, era como para mostrar. Bueno, como las que tenemos en los cigarrillos, que te ven. Igual es raro, impactan más los dientes negros o que la disfunción eréctil que el cáncer de pulmón, pero bueno, eso ya es un problema de la psicología de las personas. Eso no. Había una muy, muy famosa australiana de la muerte jugando al bowling, ¿te acordás? No, eso no me acuerdo. La muerte jugaba al bowling, entonces las personas estaban paradas como si fuesen palos de bowling y la muerte tiraba una pelota que decía VIH. ¡Prum! Arrasaba con los palos de bowling. Pero bueno, eso fue muy criticado, digamos, la cuestión del terror o del miedo, pero uno lo puede decir hoy retrospectivamente que si uno no le tiene miedo, como puede pasar hoy, y la gente dice, bueno, en definitiva no es tan grave, o en definitiva no me va a pasar a mí, o en definitiva falta mucho. Pero bueno, entonces se insistía en la cuestión del miedo, del temor, pero también la cuestión de la información, cómo se transmite, cómo no se transmite. También los más viejos se acordarán, porque ahora la verdad hace años que no hay campañas en este país, y dirían que en el mundo tampoco tanto, pero en este país no hay nada. Pero por ejemplo las campañas se transmite por relaciones sexuales, sean estas, eso es interesante, ahora quizás pueda parecer loco, pero eh, cuando, ni siquiera Adrián y yo, cuando nuestros padres eran jóvenes, o en algunas partes del país o de la región, estaba la cuestión de la virginidad, ¿no? La virginidad era la idea de, bueno, la mujer debía llegar, la chica debía llegar virgen al casamiento. Entonces a veces pasaba que tenían sexo por otros lados que no sea el vaginal,
Y entonces, como que eso, por supuesto, no puede producir embarazo, pero sí puede ser una vía de infección de transmisión sexual. Yo sabía que explicar qué prácticas sexuales eran susceptibles o no de transmitir el virus, qué otro tipo de prácticas, como compartir una jeringa, inyectándose, pero también qué otras cosas no. Ahora, mira, ahora en tiempos de dengue volvimos a tenerle miedo al mosquito, pero en esa época era los mosquitos no transmiten el VIH, o bien argentino, el mate no transmite el VIH, porque el COVID sí nos puso al mate. Vieron que ahora no vamos a poder vivir nada. El mate no por COVID, mosquito no por dengue, sexo básicamente no hagamos más nada, no nazcamos porque ya todo es un problema. Bueno, pero básicamente entonces, repito, las acciones eran intervención. Primero había que saber qué es lo que la gente sabía y hacía y pensaba y creía, que son las encuestas sobre actitudes, conocimientos y prácticas, y después intervenir sobre esos miedos, intervenir sobre esas informaciones, cómo se transmite, cómo no se transmite, porque el saber cómo no se transmite evita comportamientos discriminatorios evitables, es decir, yo no comparto un mate con alguien que tiene VIH, eh, no tiene ninguna justificación epidemiológica. No compartir el mate en tiempos de COVID sí puede tener una justificación. No compartir la jeringa, que eso también fue interesante, después lo voy a mostrar, decir, era percibido como un acto egoísta de la gente. No comparto la droga, no comparto la jeringa. Vos estabas introduciendo un comportamiento antisocial en los usuarios de drogas, pero vos decías, bueno, al compartir la jeringa o la droga, no es de macanudo, sino vos de esa manera le podés transmitir el VIH o la hepatitis B o la hepatitis C, o al revés, vos agarrarte hepatitis B, hepatitis C, VIH, no es de macanudo compartir jeringas, sino es una actitud de riesgo de infectarte o infectar a alguien. Entonces, básicamente, para terminar esta primera columnita, las campañas, primero había que saber qué es lo que la gente hace, no hace, sabe, no sabe, cree, no cree, teme o no teme, y después el mensaje de salud pública era, bueno, el SIDA es una enfermedad grave, en ese momento te puede matar, ahora también, si no hay tratamientos, también mata, no mata cuando hay tratamiento antirretroviral. Y los modos de transmisión sexual, jeringas, madre-hijo, controlar la sangre, cómo no se transmite y cómo se previene, que no lo llegué a decir. Básicamente en ese momento ahora cambió, pues lo voy a adelantar, pero en ese momento era el uso de preservativo. El anticonceptivo previene embarazos, pero no la transmisión del VIH. Y la transmisión era, la prevención era no compartas la jeringa, ahí apareció lo que era la reducción de daños, era primero no te drogues, segundo si te drogas trata de que no sea inyectable, tercero si es inyectable no compartas jeringas, cuarto si compartís jeringas lavala con lavandina, es decir, la reducción de riesgos era una escala de riesgos porque se suponía y se supone que la gente a veces hace igual lo que la salud pública le dice que no haga. Entonces, bueno, mejor no drogarse, pero si te drogas y más hacerlo fumado o inhalado, que es menos dañino que inyectable. Pero bueno, pero si te inyectas porque no querés dejar o no podés dejar, bueno, no compartas la jeringa. Y bueno, y si compartís la jeringa, lavala con lavandina, que no es muy eficaz, pero es mejor que no lavarla, qué sé yo. Y eso fue muy importante, sobre todo en países con alto consumo de drogas por vía inyectable, que hizo estragos, ¿no? En ciertas regiones del mundo, bueno, la coinfección de las hepatitis, el VIH y las sobredosis, bueno, diezmó a un montón de gente. Bueno, y la cuestión entonces es esto, era, bueno, usar preservativo, no comparta jeringa, y sí, y eso es una cuestión que todavía ustedes conocen, que es, bueno, cobertura universal del control prenatal para poder testear a la mujer embarazada y si la mujer embarazada tiene VIH, hacer todo lo que hay que hacer para no transmitir a la criatura durante el embarazo, el parto, sobre todo el parto es el momento más clave, y el dar de mamar. Ahora agregamos, pero esto nunca se hace, Adrián, vos corregime, y ustedes que trabajan en salud, corríjanme, testear al varón, porque ha pasado los poquitos casos que todavía hay de transmisión vertical, o sea, de madre al hijo, hija, se hace el test de VIH estando embarazada,
en el primer control prenatal, todo muy bien, le da negativo, qué bueno, pero sigue teniendo relaciones sexuales en el embarazo con su pareja que quizás vive con VIH y no lo sabe. Entonces lo que hay que hacer ahí es testar al varón también, porque si le da positivo se tienen que cuidar. Entonces pocos casos son, uno puede decir, bueno, son poquitos, sí, pero bueno, esos poquitos tienen un efecto muy, muy grave, ¿no? Bueno, pero volviendo acá, y hoy en día para la En prevención, realidad hoy, me preguntabas, Mario, hoy la política general es proponerle a la población general que se testee en forma rutinaria y cuando a la madre, a la mujer, a la persona gestante se le ofrece el test de VIH, se lo induce a que se le ofrezca a la pareja también. Entonces, se controlan a la par, por decirlo de alguna manera, durante todo el embarazo. claro, eso es lo que hay que hacer, pero todavía hay, nosotros hicimos una investigación reciente en otros países, no en Argentina, bueno, se expresó todo en otros países, todavía hay un porcentaje pequeño, pero hay de mujeres que se enteran del VIH en el parto. Y eso es, bueno, recontra tarde, ¿no? Y aparte, imagínense el momento del parto, enterarse, es como que se mezcla lo lindo de la maternidad con una noticia que no es tan buena en ese momento, en esas circunstancias. Pero voy a ir a volver a los modelos, pues si no me voy a extender demasiado. La idea es que entonces tenemos grupos de riesgo que tienen prácticas o conductas de riesgo, tenemos que medir la prevalencia, cuántas, con qué frecuencia, qué proporción adoptan esas prácticas y para poder reducir la posibilidad de que haya VIH y promover la salud, tenemos que hacer intervenciones sobre el miedo, los temores y sobre la información, tanto de los modos de transmisión como de los modos de prevención. Pero este aquí que casi enseguida nos damos cuenta desde la salud pública que esto no alcanza. La gente puede saber que tiene que usar preservativo o que se transmite por vía sexual, pero por ejemplo una chica joven de 15 años, 18 años, puede no querer tener preservativos en la cartera o en la mochila, porque claro, ¿qué quiere decir? Que ella está dispuesta a tener sexo, no se corresponde con los valores de género esperables de una chica respetable de 15 años. Y lo mismo con esto con montones de otras cosas, es decir, los valores, los códigos, los sentidos que rigen las prácticas de las personas varían muchísimo. Entonces, lo mismo, no, yo estoy enamorada, no voy a usar preservativo porque nos queremos, qué sé yo, montones de cuestiones que tienen que ver con los sentidos, la cultura, los códigos, que varían por edad. No es lo mismo la cultura de las travestis que de las trabajadoras sexuales, que de los camioneros, que de los adolescentes, que de los hinchas de fútbol, que de las comunidades originarias, que de, qué sé yo, de las personas grandes. Eso pasaba mucho, ¿no? Bueno, yo me eduqué, nunca usé porque ya nací, qué sé yo, con los anticonceptivos y ahora, bueno, en resumen, aparecieron las antropólogas y decir, bueno, vamos a ver por qué sentidos, qué códigos, qué valores contribuyen a adoptar comportamientos de cuidado o por el contrario comportamientos de no cuidado, tanto para sí como para las y los demás. Entonces aparece la investigación cualitativa, vamos a conocer por qué los adolescentes tal cosa, por qué las estudiantes tal otra, por qué los migrantes tal cosa, bueno, y aparecen todas las intervenciones sobre los valores, ¿no? Tratar de entender, muchos son de género, ¿no? Es decir, qué es lo que hace que una chica pueda negociar con su compañero el uso del preservativo, una mujer con su marido, una trabajadora sexual con su cliente, y básicamente, o incluso con el tema del uso inyectable, en Argentina siempre fue legal comprar jeringas en las farmacias, en muchos países no. Pero a veces los farmacéuticos no querían vender la jeringa, pues decían, ah, esta persona no es un diabético o no se va a inyectar un Decadron, un antihistamínico, sino la va a usar para inyectarse droga. Entonces, bueno, hubo que explicar a los farmacéuticos que era mejor venderle la jeringa, o incluso el Estado en algunos países proveía las jeringas, porque
No es que estaba incentivando que se inyecten cocaína, pero si no se las daban, se le iban a inyectar igual, pero además se iban a agarrar o transmitir hepatitis B, hepatitis C, VIH y otras infecciones. Bueno, básicamente entonces apareció la idea de que no es solo información y miedo lo que hace que la gente adopte determinados comportamientos, sino los valores que comparte. Y empezar a desestigmatizar el uso del preservativo, e incluso se hablaba hasta de erotizar el uso del preservativo, es decir, ¿no? Tratar de explicar cómo eso podía contribuir por ejemplo, a una mayor tranquilidad en la relación sexual. Si alguien piensa, bueno, no estoy por agarrarme nada, no me estoy por embarazar, si no quiero, hacía como la calidad de la, de la intervención. Y la solidaridad, ¿no? Es decir, básicamente aparecen las intervenciones sobre gays, sobre lesbianas, sobre adolescentes, sobre migrantes, sobre indígenas, sobre esto, sobre el otro, justamente porque la investigación antropológica es, quizás ya lo saben, de formar parte de la comunidad, ya sea porque directamente la persona forma parte de la comunidad, o el antropólogo se inserta para tratar de entender por qué para determinado grupo social algo es considerado bueno, es racional, lógico, y bueno, tratar de intervenir, como les decía, una comunidad de usuarios de drogas. No, no es de macanudo compartir la jeringa, habiendo VIH y hepatitis, macanudo es decirle, no, no te comparto porque de esa manera te estoy cuidando. O no, no es que porque no te quiero, que uso preservativo porque no me importas, al contrario, porque quiero cuidarte, quiero cuidarme, y ahí aparece que eso es lo que no, al principio era el uso de preservativo como única así, medida. Después ya enseguida dice, bueno, una posibilidad, como decía Adrián recién, si se testean las dos personas, las dos dan negativas, pueden dejar de cuidarse con el pacto de monogamia, que es o no tenemos sexo con nadie por fuera de la pareja, o siempre que tengamos sexo por fuera de la pareja, ahí sí hay que usar preservativo siempre, porque si no, no sirve. Y hoy en día además hay otros modos. La prevención se llama combinada, esto me estoy yendo del eje, pero para decir lo que es. Hoy en día la prevención es usar preservativo y usar anticonceptivo, la doble protección, pero además el tratamiento de VIH demostró ser eficaz en la prevención, porque la persona que está en tratamiento logra tener una carga viral muy bajita, o sea que no se logra detectar en los análisis, por eso se llama carga viral indetectable. No quiere decir que no tenga virus, sino que lo tiene en una baja concentración, que es tan baja que no se transmite. Entonces, hoy en día es usar preservativo, anticonceptivo, estar en tratamiento y en control, porque hay que ver cada tanto que no, la carga viral no suba, porque puede el virus transformarse en resistente o puede pasar alguna cosa, entonces hay que estar atento. Y además ahora hay en lo que se llama la prevención, la profilaxis preexposición, que es que la persona que no tiene el virus puede tomar un medicamento a modo de como si fuera el anticonceptivo, que hay que tomarlo todos los días para prevenirse. Y ninguna de estas es excluyente, la idea es que todas vayan sumando. Y hay otra medida que se aplica, a veces no como corresponde, si son ustedes de enfermería, está bueno que lo conozcan, que es la profilaxis post-exposición, que es cuando hay, por ejemplo, casos de violación o de accidente para el personal de salud, que se puede pinchar con una aguja. Bueno, hoy en día ya eso no pasa tanto porque ya se sabe, pero bueno. Pero en el caso de las violaciones o de la ruptura de un preservativo en una relación sexual, se hace un mes de tratamiento antirretroviral y eso se llama profilaxis post-exposición, que es como, junto con la anticoncepción hormonal de emergencia, son todas esas baterías que se tienen que aplicar en los casos de violación. Pero bueno, vuelvo a mis modelos, que sí, que todo esto en realidad era prólogo, ni siquiera era el eje de la clase. Pero bueno, tenemos el modelo de la epidemiológico conductual. El antropólogo dice no alcanza con información y temor, también hay que entender los valores, los códigos, los sentidos e intervenir sobre ellos para promover comportamientos de cuidado y de autocuidado, y al contrario, desincentivar los comportamientos que puedan ponerte en riesgo a vos o a terceros. Pero también enseguida pasó que, y somos de América Latina, diciendo la gente puede saber, puede temer, puede estar de acuerdo a pesar de que está en contra de sus valores, qué sé yo, pero si tienes que optar entre comprar preservativo y la leche para tus hijos, y no vas a tener la opción de comprar el preservativo, pero también cuestiones mucho más genéricas, ¿no? Es decir, si yo voy
a pedir una jeringa para inyectarme y no transmitir la hepatitis, capaz puedo terminar preso por una conducta que es ilegal, ¿no? Como inyectarse drogas. Eh, en resumen, el modelo este político-social dice no es solo una cuestión de información y temor o de valores, sino de acceso a recursos. Y estos recursos no están distribuidos desigualmente al azar. Claramente los más pobres tienen menos acceso a recursos. Por ejemplo, un acceso a recursos podría ser un lugar para tener sexo. Piensen en un adolescente que tiene relaciones sexuales con su noviecita y es probable que pueda tener en la casa, quizás medio escondidas, medio tratando de que no llegue la madre, el padre o el hermano, pero probablemente lo haga. Ahora bien, si ese adolescente tiene un novio y no una novia, es menos probable que lleve al noviecito a la casa porque van a enterarse la familia que él es gay y que en contextos de homofobia, el no tener un lugar para tener sexo es un factor de riesgo para no tener sexo protegido. Y así con un montón de cuestiones, apareció que lo que produce a la patogénesis es no solo la falta de información o la falta de temor o que los valores circulantes sean contrarios al cuidado, sino vulnerabilidad que tiene que ver con los recursos, con claramente el acceso al preservativo, el acceso a la leche maternizada, por ejemplo, para no dar de mamar, montones de esas cuestiones, pero también, por ejemplo, puede ser que el preservativo es caro, muchos países lo distribuyen gratuitamente, pero capaz lo que no hay es tener plata para el colectivo para ir al lugar donde los distribuyen, o incluso, que eso lo vamos a ver en las diapositivas que vienen, esto es una historia real, en los años 2000 y pocos yo trabajaba en ONU-SIDA, que es la Agencia de Naciones Unidas para el SIDA, y vinieron de lo que era el Consejo del Niño, Niña y Adolescente, o no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, el CONAF. Bueno, los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes que tenían a su cargo los menores en conflicto con la ley, o sea, lo tenían a cargo los institutos de menores. Y vinieron preocupados porque empezaron a ver altas tasas de VIH en los chicos que vivían en los institutos de menores. Entonces, la pregunta era por qué había tanta VIH en los institutos menores, porque tenían sexo los chicos que estaban privados de su libertad, menores de edad, en estos institutos. Entonces, bueno, la propuesta que les dimos es poner dispensers de preservativos en esos institutos porque, bueno, para que puedan cuidarse en esas relaciones sexuales. Dice, no, pero no podemos poner dispensers de preservativos porque de esa manera estaremos reconociendo que tienen relaciones sexuales. Y mi pregunta era, yo era bestia desde esa época, digo, bueno, pero ¿tienen relaciones o no tienen? Tienen. Bueno, entonces denle los preservativos. No, pero de esa manera estaríamos reconociendo que tienen. Entonces nos proponen, bueno, vamos a poner en la enfermería, que los vayan a pedir ahí. Pero claramente no iban a ir a pedir ahí. Imagínense en una cárcel de varones, ir a pedir ahí al guardia cárcel, necesito preservativos porque voy a tener relaciones sexuales con mi compañero de celda o con el guardia, que a veces pasa. Es decir, el acceso, y ahí me va a dar pie a lo que voy a decir después, ahí el riesgo estaba siendo producido por la institución, porque no le estaba dando los recursos que les permitieran cuidarse. Capaz sabían que se transmite de tal manera, querrían protegerse, saben cómo protegerse, pero no tienen el acceso al recurso. A veces es literalmente comprarlo, pero a veces es no puedo acceder porque no puedo ir en el horario. Eso pasaba con las trabajadoras sexuales, con las travestis o mujeres cis, que bueno, en el hospital atienden, no sé, a la mañana y yo a esa hora estoy durmiendo, pues trabajo a la noche y termino a las 6 de la mañana y nunca llego en el horario, o cuando llego ya no hay, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces la idea era de este tercer modelo, es no solo información y temor, no solo valores, sino el acceso a recursos. Y estos recursos no es solo el acceso literal, repito, al preservativo o al anticonceptivo o al medicamento, hay un sistema que puede ser misógino, o sea, contrario a las mujeres, un sistema que puede ser homofóbico, o sea, que discrimina a los homosexuales o a las homosexuales,
un sistema que criminaliza el uso de drogas, o peor, criminaliza a los jóvenes pobres en relación con el uso de drogas. Entonces vos tenés todo un sistema de estructuralmente propenso a que la gente se agarre algo. Entonces, mientras vos persigas a los usuarios de drogas, es muy poco probable que se acerquen al sistema de salud, si ellos perciben o ellas perciben que los van a meter presos o los van a insultar o condenar. Es poco probable que alguien vaya a un sistema de salud, si lo van a rechazar, lo van a tratar con hostilidad. Y esto pasa ahora con el VIH, pero pasa con todo. Es decir, entonces había cuestiones estructurales del acceso a los insumos de prevención, que repito, puede ser el adminículo, el preservativo, puede ser el anticonceptivo, el medicamento o qué sé yo, pero también son estas reglas que hacen que la gente pida ayuda o recurra a las instituciones del Estado. Entonces ahí apareció, por ejemplo, eh, todas estas medidas, ¿no? Decir, bueno, que el sistema de salud tiene que ser amigable ante la homosexualidad, ante las personas trans, ante los usuarios de drogas, ante los pobres, y a veces es por mala onda y mala fe de los profesionales de salud, pero a veces es con la mejor intención. Es decir, estos farmacéuticos que no querían vender jeringas no lo hacían de mala onda. Creían que estaban haciendo algo bueno, pero bueno, nada. A veces se hace daño con las mejores intenciones. Entonces, bueno, ahora voy en realidad a lo que quería decir, que es lo que viene ahora. Eh, y voy a ir directo acá a la siguiente. La idea de vulnerabilidad. Entonces, bueno, ya salí del cuadrito, pero se los recuerdo. La idea de riesgo tenía esta carga de estigma, de discriminación. Entonces aparece esta idea de vulnerabilidad, que las personas aún todavía más políticamente correctas dice, más que los grupos vulnerables o individuos vulnerables, hay grupos, individuos vulnerabilizados, ¿no? Para mostrar que en realidad la vulnerabilidad no es un estado, sino que es un producto de determinadas condiciones que hacen que algunas personas tengan, y ahí hay que usar de vuelta la palabra riesgo, probabilidad, propensión, a tener determinada susceptibilidad, dicen acá, a tener un determinado daño, padecimiento, perjuicio, enfermedad, ¿no? Es decir, uy, ya son 11:30, voy a tratar de hacerlo más rápido esto, entonces. La idea de vulnerabilidad, entonces, es aquellos aspectos que hacen que un individuo o grupo de individuos o comunidades tengan mayor probabilidad de, por ejemplo, de tener una enfermedad. Esperen que no sé cómo se corta esto. Ahí está. Eh, y acá, bueno, voy a ir rápido porque las primeras cosas ustedes las conocen perfectamente. La vulnerabilidad claramente tiene una dimensión individual, es decir, lo que las personas saben, padecen, perdón, saben, no saben, creen, no creen, pero también las cargas genéticas, la carga, si sos varón, sos mujer, los antecedentes familiares, todo lo que tiene que ver con los individuos que te hacen estar con mayor o menor propensión a un determinado daño. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser, no sé, desarrollar una discapacidad, lo que fuere. Ya lo sabemos, lo saben ustedes, en el sistema de salud los individuos no están separados, separadas de los demás, sino que están siempre en relación. Todo esto más o menos es conocido y yo lo traigo porque obviamente es una dimensión de la vulnerabilidad. Y cuando digo dimensiones, las separamos para analizar, pero no es que en el individuo uno puede separar las distintas dimensiones de la vulnerabilidad. La segunda dimensión de la vulnerabilidad es la dimensión social, es decir, el tipo de inserción que tenemos en nuestras relaciones sociales nos hacen más o menos, y ahora voy a decir otra cosa después, vulnerables a determinada enfermedad, a morirte, a accidentarte, a suicidarte, a que te maten, qué sé yo, todas las cosas malas que nos pueden pasar en la vida. Y tiene que ver con las relaciones laborales, de género, raciales, entre generaciones. Bueno, todo lo que hace a nuestras relaciones sociales de las que formamos parte nos pueden proteger o por el contrario nos pueden exponer a enfermedades o daños. Hasta acá esto más o menos se conoce, quiero decir, lo individual, lo social, determinantes sociales de la salud o enfermedad, todo esto, mal que mal, es bastante conocido
y si no lo están conociendo ahora, pero que dice, pero esto no es muy novedoso. Lo novedoso para mí del enfoque de José Ricardo Ayres y de Vera Paiva es lo que ellos llaman la dimensión programática de la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La dimensión programática va a ir por, por lo que no es. Uno puede decir que hay individuos o grupos que tienen determinada vulnerabilidad o determinados problemas, y después viene el Estado, en un sentido amplio, el Estado, la sociedad, las políticas sociales, las instituciones de salud, de la protección social, o sea, no solo el Estado propiamente dicho, sino el Estado en este sentido bien amplio, que puede intentar dar una respuesta que es mejor o que es peor, que es más eficaz, más cara, menos cara, que tiene mejor cobertura o peor cobertura, frente a esa vulnerabilidad que ya existía. Esa es una idea de como que el Estado como si fuera un bombero que viene en algún momento a apagar mejor o peor el incendio. La idea de la dimensión programática invierte esta idea y dice que el Estado, en este sentido amplio, está de entrada produciendo vulnerabilidad, o por el contrario, produciendo protección. Y voy a darle el ejemplo por el cual a esta gente se le ocurrió y después voy a dar otro más cercano a nosotros en el tiempo. En su momento, cuando empezaron a pensar esto, estos colegas de Brasil analizaban lo que en esa época se llamaban los huérfanos del SIDA, que eran estos chicos cuyo papá o cuya mamá o ambos habían fallecido prematuramente jóvenes por SIDA, ¿no? Cuando en la época de los 90, previo al acceso a los tratamientos antirretrovirales. En esa época el programa de VIH y el Ministerio de Salud de Brasil era un modelo en el mundo. Después poco dejó de serlo, pero en ese momento tenían una buena protección en previsión de esto que podía pasarle a estos chicos, de acompañarlos tanto en la escuela como en el sistema de salud, con la familia, con los abuelos, con los tíos, para protegerlos. Y ellos lo que encontraron que estos chicos, que se llamaban en esa época huérfanos del SIDA, no entraban ni en una espiral de abandono escolar, ni tampoco en una desnutrición o temas de salud particulares, aun siendo chicos de familias pobres o de familias muy precarias. Pero encontraron, y esto fue interesante, que los hijos e hijas de padre o madre o ambos muertos prematuramente por arma de fuego o arma blanca, es decir, por violencia, por causas externas ligadas a la violencia, ya sea porque morían en contextos de asaltos o a mano armada, o porque eran policías, o porque eran ladrones, o porque estaban en el medio de algo. Bueno, estos chicos, cuando el papá y la mamá morían prematuramente, sí entraban en una espiral de abandono escolar o de daños para su salud. ¿Y cuál era la diferencia? Era que en el primer caso había un Estado presente, en el sentido de acompañar en el entramado social e institucional, y en el otro no. Entonces lo que dijeron, bueno, acá entonces el Estado estuvo produciendo en el segundo caso vulnerabilidad en no tener mecanismos de protección a las infancias para los casos en que pierdan sus progenitores o alguno de ellos prematuramente. Y yo el ejemplo que uso, y tiene que ver con salud y género, es el siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó el COVID-19 en Ciudad de Buenos Aires? Las primeras muertes fueron de mujeres de comedores populares de barrios, villas de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando fue la medida de confinamiento inicial, quédate en tu casa, ¿se acuerdan los primeros días? Bueno, estas mujeres salieron porque, bueno, en su barrio no había agua potable, había que ir a buscar agua, salir a conseguir el agua para comer. No por casualidad fueron mujeres y, por supuesto, ¿se acuerdan? Se hablaba de la comorbilidad, mujeres obesas, como si eso fuera de alguna manera una explicación. Pero claramente uno puede haber dicho, el no acceso a agua potable corriente produjo la vulnerabilidad de estos barrios y de estas mujeres, porque tuvieron que salir a buscar agua, quienes como en mi casa había una canilla con agua corriente, no necesité salir para buscar agua. Pero entonces ahí uno puede decir que el Estado, al no dar agua potable, no es que está respondiendo mal a una vulnerabilidad, está produciendo vulnerabilidad en el barrio donde no hay cloacas, en el barrio donde no hay agua potable, está produciendo esa posibilidad de infectarse. Bueno, no quiero hablar de medicina acá delante de los médicos, de las médicas, pero
Es decir, vos estás produciendo la diarrea evitable, estás produciendo la infección prematura en niñitos, estás produciendo, ¿no? Bueno, entonces, ellos a esto lo llaman dimensión programática de la vulnerabilidad. Cuando teníamos aborto ilegal en este país, no es que da la situación de un embarazo no intencional, o un embarazo que no quiere ser, que la mujer no quiere llevar a término, y que no haya aborto en el sistema de salud es una peor respuesta del Estado. La criminalización del aborto estaba produciendo la mortalidad por aborto, porque producía ese riesgo y ese daño evitables. Entonces, como que invierte la carga de la prueba. Y a mí me parece muy interesante. ¿Se acuerdan? La primera diapositiva decía que iba a dar ejemplos de una investigación con mujeres. Voy a darles un solo dato, que lamentablemente sigue siendo muy alto. Como la mitad, un poco menos de la mitad de las mujeres que reciben un diagnóstico positivo de VIH, lo reciben sin orientación ni consejería. Es decir, le dan el resultado o se lo enteran, pues se lo dicen así, no más. Ahí para los personal de salud esto es clave. Cuando la orientación, primero, para reducir el impacto, para orientar qué es lo que se puede hacer, y hoy se sabe que además el acceso al tratamiento lo más rápido posible es bueno para ella o para él y para todo el mundo. Entonces, el que no haya consejería y orientación, que es lo que además dice la ley y la normativa, es una producción de vulnerabilidad por parte del Estado, porque si vos no tenés orientación en el momento de recibir el resultado, no sabés qué hacer, podés transmitir a otra persona, podés no acceder a tratamiento, podés, lo que ha pasado, tener tentativas de suicidio, tener bajones emocionales, bueno, un montón de cosas que son evitables. Entonces el Estado lo que está haciendo es produciendo vulnerabilidad al no dar consejería en el momento de dar un resultado de VIH. Y si es negativo, también hay que dar la consejería, porque también hay mucha gente que dice, me dio negativo, una suerte de, como si fuera una vacuna. Bueno, ahora quedo inmune hasta la próxima vez. No, o sea, lo que hay que hacer es, bueno, tenés la suerte que no te dio positivo, si no te estabas cuidando, te explico cómo podés cuidarte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quería explicar básicamente es esta diapositiva, es decir, ver qué es lo que hacemos desde los sistemas de salud, los servicios de salud, los servicios sociales, eh, respondiendo a la vulnerabilidad individual y social, pero también qué es lo que hacemos o dejamos de hacer que produce vulnerabilidad. Y podemos pensar miles de cosas, ¿no? Retener a alguien en un servicio de salud cuando podías externarlo y que siga con los cuidados en la casa, eso produce un daño, pero también produce un daño mandarlo a la casa porque no tenés dónde mantenerlo en el sistema de salud. Todo eso es vulnerabilidad en su dimensión programática, es decir, aquello que produce el Estado, el hospital, el servicio, los profesionales, nosotros, la educación, en relación con la vulnerabilidad. Y acá voy hacia el Me final. pediste que te avise, Mario, ya van por 45 más de minutos. Sí, 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 no, esta es la anteúltima, así que termino y voy a ser breve. Todo esto que acabo de decir, y que lo dije muy larguísimamente, perdónenme, podemos pensarlo también en términos del sexo y el género o de sexo-género. Rapidísimamente, sexo tiene que ver, como fue pensado, con las diferencias corporales, biológicas, morfológicas, hormonales, genitales, de expresión, etcétera, que están en nuestros cuerpos, y el género sería toda la construcción social, cultural, política que se monta en esas diferencias que tenemos en los cuerpos. Ahora todo esto no se piensa así como lo acabo de decir, porque también cuando los cuerpos no se amoldan a la idea que tenemos del género como binario, como osos varón, osos mujer, etcétera, lo que hacemos hoy en día es tratar de amoldar esos cuerpos a esa idea que tenemos de género. Entonces, no está tan claro si es el sexo el que determina el género o el género el que determina el sexo, pero esa es otra discusión. Por eso, si no, no para saldarla, pero por comodidad, uno puede decir un sistema de sexo-género que puede tener características binarias de lo femenino y lo masculino, pero que además de esto, del cuerpo y de las diferencias socioculturales ligadas a lo erótico, a lo sexual y a lo morfológico, tenemos categorías que ustedes por supuesto deben conocer, que son las de orientación sexual. La persona es principalmente atraída por las del otro sexo, del mismo sexo, un poco y un poco, sea heterosexual, homosexual, bisexual,
pero también no aplica que una mujer trans atraída por un varón trans es heterosexual, es homosexual. Una mujer trans atraída, o un varón cis atraído por una mujer trans, es heterosexual, es que, bueno, y ahí empieza toda la deconstrucción de todo esto, que no es tan armadito como uno pensaba. Pero bueno, la orientación sexual básicamente refiere al objeto de deseo, a quién a uno o a una le calienta más. La segunda es la identidad de género, es cómo las personas se perciben. Me percibo como varón, como mujer, como un poco y un poco, como otra cosa, como las dos cosas. Y puede corresponder mi identidad de género con la que me atribuyó el Estado cuando nací. Yo me pusieron varón cuando nací. Si mantengo esa identidad a lo largo de la vida, soy una persona que se llama cis. Cis es un prefijo, como Cisjordania, es del río Jordán para acá. Y si no mantuve la identidad de género que me atribuyeron cuando nací, soy una persona trans, porque crucé el río como Transjordania. Es decir, la persona trans es la persona que no mantiene la identidad de género que le fuera atribuida al nacer. Pero también hay cuestiones que a veces no se piensan tanto y que están acá en la base del bullying, por ejemplo, del hostigamiento en la escuela, que es la expresión sexual o de género. Un muchachito puede ser perfectamente heterosexual, sí, qué sé yo, pero gesticula mucho, tiene la voz finita y lo van a cargar en la escuela, probablemente le peguen y probablemente no tenga amigos por su expresión sexual o expresión de género. No tiene que ver ni con su orientación sexual, ni con su sexo, ni con su género, ni con su identidad de género, sino cómo mueve las manos, cruza las piernas, o la chica que tiene, qué sé yo, camina de una manera que es considerada masculina, puede ser objeto de hostigamiento. Después tenemos, por supuesto, lo que hacemos con nuestra sexualidad y con la salud sexual. Pero te digo, todo este paquete hace sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión sexual, sexualidad, salud sexual, todo eso hace que, y remito a lo que dije antes y con esto voy a ir terminando, a ciertas dimensiones que me hacen únicamente vulnerables. Por ejemplo, en un contexto de aborto ilegal son únicamente vulnerables las personas con capacidad de gestar. Yo que no tengo capacidad de gestar, no voy a ser vulnerable en tanto yo, porque puede ser sí mi novia, mi hermana, mi mamá, mi sobrina o sobrino trans, quienes fueran vulnerables, pero claramente esa vulnerabilidad está determinada por la capacidad de gestar. Y para quienes no saben, el Congreso que hizo el Código Penal en el año 1921, la Corte Suprema que ratificó y todo eso, están formadas todas por personas que no son capaces de gestar. Es decir, personas que no tenemos capacidad de gestar, estamos diciéndole a las personas con capacidad de gestar, mujeres cis, lo que pueden hacer respecto de su embarazo o no. Y eso es profundamente inmoral si uno lo piensa, ¿no? Alguien que no va a estar nunca en esa situación está decidiendo por esas otras personas. Pero también hay dimensiones que te hacen más vulnerables que otras, es decir, que tienen que ver con la sexualidad, la identidad de género. Pero a mí lo que me gusta resaltar, y con esto casi termino, es dimensiones que te hacen específicamente vulnerables. Yo trabajé una vez sobre salud mental en jóvenes gays, lesbianas y trans. No es que sean más vulnerables a tener problemas de salud mental, y mucho menos son los únicos que puedan tener problemas de salud mental. Pero uno podría ver cuál es lo específico. Y bueno, que en general las personas que tienen algún tipo de hostigamiento o de algo, en general encuentran en la familia algún tipo de apoyo. Gays y lesbianas, y más trans todavía, en contextos de homofobia o de transfobia o de lesbofobia, justamente el miedo principal es a la mamá, al papá, a los hermanos, es decir, a la propia núcleo familiar que te expulse o que no te quiera o que los defraudes o lo que sea. Entonces, uno puede decir, bueno, hay una dimensión de la vulnerabilidad en términos de salud mental que es específica de los gays y de las lesbianas. Y decir que son más o menos, no sé si es lo correcto, pero sí que hay una especificidad ahí. Lo mismo podemos pensar en otras cuestiones, ¿no? Pero es decir, hay algo de lo sexual, de lo genérico, que hace que haya una especificidad en estas dimensiones de vulnerabilidad individual, social y programática, ¿no? Y con esto creo que es la última. Pensemos montones de cuestiones de salud que tienen su dimensión específica en relación con el género. Lo voy a decir rapidísimo por la hora, pero ¿por qué cuando se piensa en anticoncepción, por ejemplo, la quirúrgica, ligadura y vasectomía no entra en la consulta anticonceptiva? Vasectomía está corríjanme, los servicios de urología, ¿no? Los de
ligados a la protección de las parejas, qué sé yo. Siempre es una última opción o es una opción que ni siquiera a veces se considera salvo en última instancia. Y eso tiene que ver con el género, porque digamos que el varón sea el responsable de cuidarse en el contexto de la pareja heterosexual no entra dentro del sentido común y por cuestiones de género, ¿no? Es decir, porque cuidarse de los embarazos es cuestiones de las mujeres, no de los varones, sí. El aborto como cuestión de género, pero también la orientación sexual y consulta ginecológica con Josefina Brown, que ustedes conocen, habíamos hecho falta de control ginecológico, tenían en general las mujeres que no tienen el tema de la maternidad como tema principal de su agenda, y en una época tanto las mujeres lesbianas como las monjas tenían mayor propensión a tener, por ejemplo, cáncer de cuello de útero, temas de esos, porque no tenían acceso a la consulta ginecológica, porque justamente esa consulta estaba más orientada al tema de embarazos, etc. Trabajadoras sexuales en la consulta también no cuentan a qué se dedican por miedo al estigma, y eso hace que se resienta la calidad de la atención de la consulta. Históricamente también el tema de si tenés VIH, no entra el tema de la maternidad como una opción posible. Ya a esta altura del partido todos saben que las mujeres igual se embarazan y quieren tener hijos. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta la cuestión del VIH para que esa maternidad sea planificada y no excluirla como si esto no fuera parte de sus vidas. Cuidados paliativos y el final de la vida, también hay una cuestión de género ahí que se las dejo planteada. La salud de las hijas y los hijos. Las que saben un poco de todo eso son las madres, los padres poco y nada, o son siempre subsidiarios, ¿no? Bueno, viene cuando la madre no puede o cuando no hay madre, o como un gran heroísmo, y ahí tenemos una cuestión de género que también tiene que ver con lo que dice después, la relación con el sistema de salud. Las mujeres son las que en general saben mejor cómo cuerno se lidia con la obra social, a dónde hay que ir, en qué horario te atienden, dónde saca el número. Y ellas dicen que entienden mejor el sistema de salud que los varones, que en general no vamos nunca al sistema de salud, salvo cuando nos duele y no podemos más. Y todo eso tiene que ver con el género masculino, femenino y cómo se construye. Y acá, esa sí es la última de verdad, no me he olvidado, esto que dice ahí arriba, mi mamá estaba internada en el hospital italiano hace muchos años, y decía la plaqueta fija, donde está fijo el cargo, y se ponía el nombre del ser humano que estaba en ese puesto, decía jefe de servicio, fulana de tal, jefa de enfermería, fulano de tal, pero estaba jefe en masculino y jefa de servicio y jefa de enfermería en femenino, y justo lo gracioso es que estaba invertido en ese caso en el hospital italiano. El jefe era una mujer de un servicio y la jefa de enfermería era un varón. Pero vos ahí también tenés una generización de jerarquías de género en el trabajo en salud. Trabajos que son masculinizados, aunque sean encarados por mujeres, y trabajos feminizados, aun cuando sean encarados por varones. Y eso muestra como una especie de intersección entre jerarquías de género y jerarquías profesionales en los servicios de salud. Y tiene que ver también con cómo la sociedad estructura las jerarquías respecto del cuidado de las personas, ¿no? Tanto dentro de las instituciones de salud como fuera, como en la casa o fuera de las instituciones de salud. Entonces uno puede entender, y esto por eso lo quise traer hacia el final, cómo género y jerarquías de género, o sea, se intersectan también a la hora de organizar la atención de la salud en los servicios, pero también en la casa, quién cuida de los viejos, quién cuida de los chicos, quién se cuida. En VIH nos encontramos que las mujeres se ocupan de ir a buscar los medicamentos para ellas, pero también para sus maridos. Son ellas las que se ocupan de ir a buscar. Entonces hay todo un tema de la división sexual del cuidado que es interesante. Entonces la pregunta, para terminar, hablamos de dimensiones individuales, sociales y programáticas de la vulnerabilidad en esta perspectiva de género, de una manera muy sencilla de ver si tiene dimensiones de género y cómo, es hacerse la pregunta, ¿da lo mismo que el paciente, la paciente sea un varón o una mujer? ¿Da lo mismo que quien atiende sea un varón o una mujer? ¿Da lo mismo que sea heterosexual que no lo sea? ¿Da lo mismo que sea una persona cis o una persona trans? Y ahí nosotros vamos a ver cómo tenemos naturalizadas ciertas da lo mismo o no da lo mismo.
Yo recién hablé jefe de servicio. ¿Usted da lo mismo que sea trans? ¿Ustedes conocen algún jefe de servicio trans? Que entonces uno puede decir por qué está naturalizado que sea un varón, que sea una mujer, que sea hetero, que no sea hetero. Nosotros naturalizamos que en la consulta ginecológica la mujer que va es una persona heterosexual. ¿Por qué naturalizamos eso, no? Así que bueno, con esto terminé. Perdón que hablé un montón, pero por lo menos les avisé. Bueno, muy, muy, muy claro. Has recorrido el espinel de muchos aspectos de los que estuvimos viendo en el curso, Mario, gracias. Es muy clarificante siempre escucharte. Me gustaría darle la palabra a los y las estudiantes, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, A ver agradecer si a hay Mario, siempre un placer escucharte. Nos haces pensar un montón maravilloso. en algunas cuestiones que, como dice Adria, abrimos en la cursada y bueno, da para seguir reflexionando entre todos y todas. Así que bueno, ahí no sean tímidos, tímidas, lo que les surja, lo que más les haya interesado, alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Mario acá, como para antes de cerrar, les parece a las 12 como mucho, así lo liberamos a Mario la clase. Eh, Yo les mandé por en el Power, que no sé si sirve para algo, pero lo tienen ahí en el chat. per- Perfecto, gracias Mario, buenísimo. Descárguenlo y Sí, después lo subimos al campus. yo quería aportar algo, muchas gracias por la charla. Lo que más me llamó la atención es cuando empezaste a hablar sobre la temática, bueno, sobre el tema de hoy, ¿no? Lo de esto de los casos del VIH y todas esas propagandas que se daban, eh, somos, ¿no? El humano o la sociedad en sí, que a pesar de tanta propaganda y tantos casos, o con lo del tema del preservativo o no el preservativo, cómo nos arriesgamos siempre, ¿no? A eso que capaz está mal y sabemos que está mal. Y hoy en día, tipo, lo veo como que hay tantas intervenciones hacia esas enfermedades que anteriormente eran desconocidas y hoy están siendo más conocidas, y hay tratamientos y todo, cómo la gente se sigue exponiendo a pesar de todas esas cosas que contradicen o que contraindican lo que hacemos, o sea, lo que está correcto o incorrecto, como, no sé, hoy en día enfermería, los chicos también creo, en las prácticas, por ejemplo, de materno-infantil, que creo que ellos van el año que viene, yo ya las cursé, eh, tantos casos, en serio, tantos casos con gente con VIH y tantos nenes también expuestos a esta vulnerabilidad que causa toda la sociedad. eh, o sea, no sé cómo cerrarlo, pero eso, tipo, eso me choqueó mucho. O sea, tantos ejemplos de lo que está bien y lo que está mal, con cosas gráficas o no gráficas, como el tema de esto de la propaganda que decía el profesor Adrián, lo del bowling y largaban, o lo que sea, o el mismo lo del tabaco. eh, Estamos tan asimilados a la situación, pero al fin y al cabo tipo, lo seguimos haciendo. O hay gente que lo sigue haciendo y se sigue exponiendo a todo eso porque sabe que también hay un tratamiento atrás que puede curarlo o hacerlo más simple de lo que es. No, pero pensemos, pero primero lo que diría, gracias por el comentario, pero es la tendencia que a veces tenemos a culpabilizar, ¿no? Yo me acuerdo también, ustedes lo deben conocer también bien, con los diabéticos y las diabéticas. Mirá, no me hace caso, le van a terminar cortando el pie. Y bueno, hay que tratar de entender qué es lo que pasa para que una persona no pueda ceder a la tentación de comerse qué sé yo, eso que no debería comer. Y tratar, primero no culpabilizar, bueno, tratar de entender por qué capaz eso lo hace feliz, cómo se puede, ahí sí, reducir riesgos, reducir daños, integrando los proyectos de felicidad de las personas. Y hay personas que le hace feliz el riesgo, es decir, y en general son varones, pero eso de voy a correr picadas, voy a escalar una montaña, hacer a la delta, o no voy a cuidarme en esta, o voy a tomar alcohol y un montón de cosas, no uso cinturón de seguridad, porque también tiene que ver cómo nos fuimos construidos en determinadas
género, por decir una sola, pero también el responder a cuando te increpan con violencia, todo ese tipo de cosas. Y eso es interesante, muertes por causas externas. El porcentaje de varones muertos, digamos, victimarios es casi el total, pero a su vez víctimas también es casi la inmensa mayoría de las víctimas por causas externas, o sea, homicidio, suicidio y accidente, son varones cis. Y hay algo de la masculinidad, es decir, ahí, eh, que hace que los varones sean más propensos que las mujeres a morir por homicidio, suicidio o accidente. Pero pensemos dos cuestiones más, la del VIH la mencionaste y otra que no mencionaste. VIH. ¿Cómo puede ser que los más jovencitos hoy en sus primeras prácticas sexuales ya se infecten? ¿Qué pasa ahí en la educación? Porque nadie busca infectarse del VIH, o sea, pero ¿qué es lo que pasa ahí de que no se usa preservativo? ¿Qué? Pero también el 20% de los nuevos casos de VIH en la Argentina son de personas de 45 o 50 años y más. ¿Qué pasó ahí? Y claro, apareció el Viagra, aparecieron los clubes de jubilados, el Tinder, el qué sé yo. Apareció también esta idea, bueno, después de los 50 años las mujeres no se cuidan más. ¿De qué te vas a cuidar? Bueno, sí, del VIH. Entonces, y ahí, si nosotros trabajamos hace muchos años en cómo contarle a tus padres que tenés VIH, después apareció el cómo contarle a tus hijos que tenés VIH, ahora apareció el cómo contarle a tus nietos que tenés VIH. La abuela tiene VIH, es como el dicho, éramos pocos y parió la abuela, bueno, éramos pocos y a la abuela le agarró VIH. Y hay todo un tema de la sexualidad a los 50 también, pero a los 60, a los 70. Y sí, hay relaciones sexuales a los 70, pero toda la Creo idea que, del cuidado seguro que no entra en la consulta geriátrica, es decir, cómo cuidarse de las infecciones de transmisión sexual. Y por último, y igual acá, quiero decir algo, perdón que te interrumpa. A mí una cosa que me llamó la atención en las prácticas es que a partir de los 60 años para arriba, muchos pacientes con sífilis. En una sala había más de tres. Y por ahí cuando vos le haces la entrevista, no te lo dicen. Entonces cuando vos vas a leer la historia clínica, ahí efectivamente, nada, lo lees y te das cuenta, ¿no? Que esta cuestión de por qué dice que tiene diabetes y no dice que tiene sífilis, ¿no? Como bueno, tener diabetes es más normal, ponele, que tener sífilis. Bueno, también toda esta cuestión que dice Yasmín con el tema del VIH y demás. no, esos son temas para que ustedes investiguen y escriban, porque son temas poco visibles, es decir, uno siempre piensa en la campaña esta que habló Adriano, de las que mencioné yo, siempre se pensaba en los jóvenes. Y me acuerdo de una colega mía que en su momento tenía 49 años, o sea, lo que yo diría una jovencita, pero en ese momento era una vieja, que decía las estadísticas de VIH se miden de 18 a 49 años, o de 15 a 49 años, pero como si a los 50 la vida sexual se interrumpiera, y ella decía, yo voy a cumplir 50, pero además pienso seguir teniendo relaciones sexuales. Lo hacían chiste, pero era así, las estadísticas ni medían infecciones de transmisión sexual fuera de la edad reproductiva, como si coincidiera edad reproductiva, en el caso de las mujeres cis, con la edad sexualmente activa, ¿no? O sea que es muy interesante eso porque, por el estigma, y a veces ni siquiera es la mala fe de Estefanía diciendo, yo no le voy a preguntar porque no, sino que desde el sector salud a veces no se piensa en la vida sexual de una persona grande. O se la piensa, bueno, como no problemática. Y bueno, y sí, hay sífilis, hay VIH, ¿por qué no? Y tampoco se piensa, bueno, todo el tema de la transición a la menopausa, todo eso no entra en la agenda de la salud reproductiva tampoco como algo que pueda ser pensado tanto como se piensa, por ejemplo, el acceso a la anticoncepción o a la maternidad, ¿no? Es decir, con el mismo estatus, bueno, hacia la salud de las mujeres, ¿por qué no incluirlo y pensarlo y atenderlo? Porque, bueno, en definitiva ya está, ¿no? Y el último caso que quisiera traer son las 12, es el dengue. La vulnerabilidad programática. No vacunar es producir gente que se va a enfermar y morir de dengue. No es responder menos bien al dengue. Habiendo una vacuna que tiene cierto grado de eficacia, no darla es producir
vulnerabilidad programática. Y después la proporción del esfuerzo respecto de la prevención del posible daño. El esfuerzo, que es vaciar un cacharrito del balcón o del jardín para que no acumule agua. Es casi nulo el esfuerzo, hay que hacer así y volcarlo. Y no hacemos ni eso, es decir, entonces uno puede decir, bueno, el esfuerzo de, qué sé yo, de hacer un régimen de comida, bueno, qué sé yo, puede ser gravoso. Lo digo en primera persona, ¿no? Es mucho lío hacer un régimen que te va a prevenir morirte de un infarto, de un ACV o de qué sé yo. Vaciar un cacharrito, mirar que tus plantas no acumulen agua, son 30 segundos, pedirle al nene que lo vacíe. Y no hacemos ni eso. ¿Por qué? Porque no hay campañas para eso. Entonces, todo para decir cómo a veces tenemos, era por lo que decía Jazmín, por eso yo lo anoté ahí, es decir, a veces hacemos cosas que sabemos, mejor dicho, no hacemos cosas que sabemos que podrían tener un buen resultado, y cosas tan nimias esa, como mirar que no que se acumule el agua de la lluvia en la maceta. Eh, Nada, y este verano se nos va a venir, no sé, acá yo no soy especialista en dengue, pero eh, nada, si hay dengue y hay mosquitos, y va a haber gente que se va a enfermar y si tiene la mala suerte, le va a desarrollar el dengue complicado y se va a morir de algo que podría haber sido evitado. Y habiendo vacunas hoy en día, porque hasta hace un poquito tiempo no había vacunas, ahora hay aparentemente. Entonces, nada, y eso me gusta, por eso con esto concluyo la idea de vulnerabilidad programática, porque muestra que estamos produciendo la epidemia de dengue de este verano desde el Estado argentino. No es que la estamos tratando mal. No haber vacunado durante En todo este realidad, año. perdón que te interrumpa de vuelta, pero también es que es solamente por unos pocos, de hecho, la vacuna, porque salió hace poquito una campaña que decía que si vos habías tenido dengue, para que no te reinfectes, te daban la vacuna. Pero si vos todavía no tenías dengue, o sea, no te daban la vacuna. Entonces, es como también como para unos pocos, no es No, como para todos. es que En realidad es un error conceptual, yo coincido con Mario, el tema de la vulnerabilidad programática, es un error conceptual creer que como la mortalidad es mayor en aquellos que tienen la reinfección por dengue, entonces vacunemos a los que ya tuvieron dengue porque vamos a disminuir la mortalidad de la enfermedad. Y en realidad la mortalidad se disminuye cuanto menos transmisibilidad del virus hay. Entonces, si vos vacunás a más población, no importa quién vacunes, cuanto más personas tenga vacunadas, menos posibilidades hay que gente muera porque hay menos posibilidad que la gente se contagie. Pero eso Yo, es así porque hay 10 vacunas. Si hubiera 100, vacunas a 100. Pero si tenés 10, está bien lo que dice Estefanía. Bueno, vamos a vacunar como pasaba con el COVID. Primero a los más viejos, pues son los que si se la agarran se van a morir. Pero ahí el problema era porque no había para todos. O ahora porque no hay para todos. Sí. A todos a quien se indique, si hubiera alguna contraindicación por los estudios clínicos o por lo que fuera, obvio que no se la va a dar indiscriminadamente. Pero no habiendo... Y un poco es lo que decía Adrián también, porque si yo que no tuve, me agarro dengue, me pico un mosquito, que le pica a alguien que tuvo dengue de otra cepa, esa otra persona se va a morir porque yo no estuve vacunado. No sé si se entiende, porque, bueno, nada, simplemente, igual lo del dengue, tómenlo con pinzas, pues no conozco el caso en los términos de clínicos ni epidemiológicos, o sea, puede no estar del todo correcto lo que digo, pero sí, diciendo, habiendo vacunas, habiendo ciertas medidas, usa off, si estás con dengue, ponete off para que no te piquen mosquitos que le transmitan a las personas que están cerca tuyo, o quédate guardadito. Todo ese, o incluso tenés dengue, ahora sale un kit que se va, espero, comercializar en algún momento. Si vos tuviste dengue, te baja la fiebre, darle información hablando de los esquemitas. Eso lo aprendí el otro día. Si vos tuviste dengue, presta atención cuando te baja la fiebre, porque no es que ya está. Ahí es el momento de que prestar atención porque es donde pueden desarrollar el dolor abdominal y no sé qué más. Es decir, pero todo eso no lo sabemos en la población. Yo tengo un doctorado y trabajo en sociología de salud y me lo enteré la semana pasada que el dengue se vuelve jorobado cuando se van los síntomas, porque ahí es donde digamos, hay que prestar atención clínica, no sé. Pero bueno, todo esto es simplemente para decir
que la vulnerabilidad acá, ahí tiene un lindo caso para estudiar dengue y la vulnerabilidad individual, social y programática. Obviamente alguien con alguna propensión, ya sea porque tuvo por una cepa anterior, porque tiene mayor propensión. También tiene mayor propensión quien es un mozo o una moza que trabaja en un bar al lado del río donde hay mosquitos, entonces es social. Por su trabajo tiene mayor propensión. Ustedes, profesionales de la salud, también tienen mayor propensión. Pero además es programática, porque el no vacunar al que trabaja en un lugar con mosquitos o al que ya tuvo una cepa de dengue en el pasado o a qué sé yo, estamos produciendo morbimortalidad por dengue que podríamos haber evitado. Por supuesto, no con la veleidad va a haber cero dengue, cero muerto, pero sí con la idea de aquello que hoy técnicamente es posible, que sea ciudadanamente accesible, ¿no? Sí, es verdad. No, no sé que vos que una joyita para cerrar. Se te cortó, Adri, pero creo que me estás dando la palabra para cerrar. Que, que des unas palabras vos, yo tengo una joyita para mostrar y cerrar. Ah, bueno, bueno. No, no, la verdad que súper completo es lo que comentaba antes. Hay un montón de cuestiones que, bueno, recuperaremos la clase que viene, que ya es la última. Estuvo bueno porque justo a veces lo invitamos más al principio o en la mitad, casi en las últimas clases, y la verdad que fue como un paneo de todo lo que fuimos trabajando en la materia. Así que bueno, Mario, la verdad, increíble, agradecerte. Seguiremos profundizando en algunas cuestiones a partir de tu exposición. Y bueno, Adri, vamos con esa joyita, ahora nos dejas intrigados a ver qué querés mostrar. Ay, no se ve. Nada. ¿Cuándo te lo dieron eso? Decime que no fue ayer. Esperen que saco el final. A ver. No, era un pin de una Voy a campaña. sacar voy a sacar el fondo de pantalla para que no desaparezca. Sí, no lo veo, no entiendo. Mario ya sabe de qué se trata, mira. Yo lo vi, es un pin de una campaña de SIDA que era No da, SIDA. Era el... Ah, Ah, ok. mira. Ah, no da. Ok, ok, ok. Igual no se ve bien el dibujito, pero está silenciado, Adri. Está silenciado. No te escucho. No te escuchamos. Sacaste el fondo, ya no estás en el espacio y no tenés voz, ¿viste? Al revés. Me parece que tiene un problema de conexión, ¿no? Sí, se tildó ahí. Que ahora se tildó, no sé. Bueno, ¿querés? Bueno, terminar así porque es Sí, parte de sí. de la religión contemporánea que no nos escuchamos, nos congelamos, se nos corta y todo eso. O como me pasa a mí que sonó el teléfono, no se ve ni cómo apagarlo en medio de la... Bueno, Mario, bueno, te agradecemos nuevamente, te dejamos que te desconectes, los demás no se desconecten, lo liberamos a Mario, pero para ver el tema del TP, a ver si vuelve Adri, agradecerte de vuelta y bueno, a ver si el año que viene lo podemos hacer presencial y cumplir con la invitación al río a comer. vale. Y Sin ahí dengue, sin dengue. En el PowerPoint que les mandé está mi correo electrónico para cualquier cosa. Nos Perfecto. vemos. Gracias, Mario. Muchísimas Gracias. gracias. Esperen que dejo de grabar.